Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal vosotros? ¿Qué tal llevamos el máster hasta el momento? Excelente, mira qué bien. Uy, los exámenes. Te veo ahora el calendario, ¿vale, Víctor? Pero teniendo en cuenta que aún acabamos en febrero, deben ser en marzo, ¿eh? Pero lo vemos ahora con más exactitud. Lo tenéis que tener en el calendario del curso, ¿sí? 14.072 somos nosotros. Y la semana de exámenes. El fin de semana, luego depende, ¿eh? 6, 7, 8 de marzo. Y los del primer cuatrimestre, sí, los del segundo cuatrimestre, pues la segunda semana de. Trasnochando bastante, dice Brian. Pero por el máster, ¿no? Sí, en marzo lo tendré, ¿vale? Has hablado, Víctor dice que no tiene grupo de trabajo. ¿Has hablado con tu TAC? Perdón, con tu mentora, Víctor, o mentor? Ah, tienes, vale, qué susto. Pues eso, intentad contactar, que no sois capaces de contactar, avisad a los mentores para que digan que pues lo hacéis individual. Solo se puede hacer individual si pues en el grupo somos cuatro y tres no quieren hacerlo. Pues el que queda lo puede hacer individual. Pero déjalo escrito a tu mentora, ¿vale? Para que también os ayude. Igual los demás están buscando. Sí, pero antes de enviar solo, sí, Víctor, avisa por si acaso, ¿vale? No vaya a ser que luego se nos despiste. Pues hoy estamos ya para comenzar el tema 4, sí, en esta segunda fase, según lo veamos, de cualquier proyecto habitual, sí, no obligatoria como el inicio o el cierre, pero muy, muy habitual fase de planificación. Estamos ya avanzadillos, bueno, semana 5, sí, ya vamos por un tercio. Eso, acordaros que la actividad se entrega el 12, fecha límite, ¿eh? Si lo podemos entregar antes, estupendo. Ya aunque es el viernes que viene, pero bueno. Y este tema 4 pues lo vamos a dividir más o menos en dos sesiones. Hoy, pues lo que nos dé tiempo y el resto la semana que viene. Hemos visto la semana pasada el fase de inicio, ¿sí? O recomendaciones o de cómo hacer una buena fase de inicio. Hoy y la semana que viene veremos esas herramientas de planificación, ahora veremos. Y después comenzaremos en este año el tema de 5 de ejecución. Si no me equivoco, lo acabaremos el año que viene. ¿Eh? Entonces, hoy dentro de esta planificación, sabemos que la planificación, como todos los proyectos, ¿sí? Abarca todas las áreas, todo tipo de áreas. ¿Qué pasa? Pues hay áreas más importantes o más sobresalientes. ¿Cuáles son las preguntas que nos vamos a intentar responder hoy? Nos vamos a centrar bastante, ¿sí? En cómo definir el alcance de un proyecto, la duración de un proyecto y en base a eso planificar los recursos o herramientas para planificar los recursos. Entonces ahí vamos a ir viendo más o menos eso, algunas cosas nos pararemos más. Yo aquí muchas veces pongo apartados que igual no nos paramos mucho, pero por si repasáis con las presentaciones de clase, ¿sí? Para que os sigan un orden de contenidos con el PDF. ¿Alguien ha visto el PDF de este tema? Que ya empiezan a ser un poco. Ay. Si alguien que lo haya leído, aunque solo fuera así por encima.
Sí, porque vamos a ver eso. Requerimientos, muy importante porque en los requerimientos vamos a basar en gran medida nuestra definición de alcance, vamos a ver estimación de recursos. Aquí vamos a entrar un poquillo más en la parte de ejecución, ¿vale? Y después, pues estimación de la duración, que vamos a dar unos titulares y también luego vamos a ver en el tema 6 más en profundidad cómo estimar duración. La semana que viene, si seguimos el planning, sí, si nos paramos un poquito más o menos, no pasa nada, pues veremos pues calidad, coste sobre todo, sí, coste, planificación, adquisiciones. Os preguntaba si alguien había leído el PDF, porque si lo habéis hecho o si lo vais a hacer, veréis que al inicio, normalmente de cada área o de cada apartado grande, hay un apartado de entradas y uno de salidas, que es básicamente qué documentación se suele utilizar en la planificación de, en este caso, la recopilación de requerimientos. Las salidas son la documentación que resulta después de haber planificado la recopilación de requerimientos. ¿Qué va? ¿Es obligatorio consultar todo esto para planificar cómo planificar? No, pero son documentación que suele utilizarse o que puede que tenga información que me interese a la hora de recopilar requerimientos. Evidentemente, no tenemos que sabernos ni de documentación en entrada ni de documentaciones de salida. ¿Eh? Solo saber, pues eso, que habrá documentación que nos resulte más útil. La de salida, no es que tengamos que saberla, ¿sí? Pero suelen ser documentaciones lógicas a la hora de planificar. Nos vamos a centrar en esta fase y en las que quedan, en las herramientas y técnicas, ¿sí? Eso, herramientas que guardar en nuestra caja de herramientas por si queremos utilizar una u otra. Como siempre, de la forma que más nos convenga. Entonces aquí, a la hora de recopilar requerimientos, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué se suele hacer? Pues lo que comentamos también, por ejemplo, con los objetivos. ¿Eh? Cuando decíamos, ¿cómo empezamos a decidir qué objetivos tiene nuestro proyecto? Lo primero que hacíamos era preguntar a todo el mundo y hacer un listado. ¿Eh? Al igual que haremos para, yo sé, los riesgos. Pues primero lo pensamos todo y hacemos un listado de riesgos. Aquí vamos a hacer un listado de requerimientos. Lo recopilamos, ¿sí? Recopilamos todo lo que creamos que queremos, porque esto es importante. Los requerimientos, ¿qué son? Lo que creemos que queremos. Tenemos que decir lo que queremos de ver y lo que nos podemos permitir. Pues, hacemos un listado de carta de Papá Noel, sí, todo lo que nos gustaría tener, lo analizamos, si vemos que tiene sentido, que no. Priorizamos esos requerimientos, porque al igual que en muchos, hay que balancear, hay que ver qué requerimientos nos merece la pena y cuáles. Porque eso, por querer, ¿verdad? Pues muchas veces queremos muchas características para nuestro entregable, para nuestro servicio final, que sería bonito, pero o no nos da tiempo o no tenemos la tecnología o no. Entonces, aunque empecemos con una lista bonita y rellenita, hay que analizarla, hay que priorizarla. ¿No? ¿Para qué me vale saber en la medida de lo posible, asterisco en la medida de lo posible, los requerimientos de lo que estoy haciendo? Pues para estimar mejor los costes, para estimar mejor los tiempos. Hay proyectos en los que va a ser difícil, pero eso no quiere decir que no lo intenten. Ah, este es el grupo de... Podéis utilizar el foro del aula también si queréis, Víctor? Para buscaros grupos de WhatsApp que tengáis. Y si no, eso, recurrid siempre a los mentores, que son de mucha ayuda, ¿vale? Entonces aquí, dentro de estas herramientas que hay, dentro de qué hacer, cómo determinar, cómo decidir requerimientos, están pues eso, distintos.
El de preguntar a cualquiera que pase por delante de nuestro despacho sería uno de los métodos. ¿Eh? Hay muchos. Puedo hacer entrevistas, puedo hacer grupos focales, pues si tengo, no sé, una aplicación orientada a un grupo específico, encuestas, brainstorming, evidentemente, pues si es por encargo de un en la voz del cliente que él cree que es lo que quiere. De aquí nos van saliendo, pues eso, un listado enorme. Después tenemos que pulirlo. Esos listados van así en bruto. Después tenemos que pulirlos un poquito. Aquí, el análisis de ambigüedad, que muchas veces se pasa por encima, yo soy muy fan. A mí me gusta mucho. Aunque no lo hagamos todo, todo, pues eso. Los términos están definidos en un glosario y se usan correctamente. Pues a veces es necesario un glosario y a veces. Sí, una especie de checklist para asegurarnos de que los requerimientos están bien redactados. Igual, similar, no voy a decir que cuando teníamos los objetivos SMART, ¿eh? Que los queríamos bien redactados, claros, que todo el mundo supiese exactamente lo que estamos haciendo. Con los requerimientos intentamos hacer lo mismo. ¿Eh? Se eliminan expresiones imprecisas. Esto es un poquillo quizá más abierto. ¿Eh? Ah. Cosas que se ven fáciles, más objetivas. Eso, eliminar términos subjetivos, como cuando hacemos hacer una aplicación fácil. ¿Fácil para quién? ¿Eh? Que sea sencilla. ¿Sencilla para quién? Estas formas de escribir los requerimientos, si podemos, las evitamos. Igual entre nosotros, ¿sí? Si todos consideramos que fácil es lo mismo, pero evitamos siempre las subjetividades. Palabras imprecisas se eliminan. Listas ilimitadas. Esto es importante también, porque decimos, quiero una página que tenga al menos, claro, que está bien, porque bueno, me marcas los mínimos, pero necesito máximos también. Al menos no es una lista cerrada de requerimientos. Como mínimo, no, 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 no. Todas estas cosas intentamos evitar. Muchas veces no se puede, pero si podemos, las evitamos. ¿Vale? Después de esto, ¿qué nos queda? Bueno, pues unos requerimientos más pulidos, sí, más recién duchaditos, más limpios. Ahora, ¿cuáles son más importantes? A veces es evidente, a veces vemos una lista de requerimientos y dices, evidentemente este es importante. Hay otros con los que quizás podemos dudar. ¿Qué nos puede ser de ayuda aquí? ¿Qué herramienta podríamos utilizar? Pues matrices como siempre, sí, siempre son útiles. Una matriz de priorización de requerimientos. Y aquí es importante, a veces lo repito mucho, a veces creo que soy un poco pesada, porque en estas matrices, sí, que presento aquí, pues la de priorización de requerimientos, es habitual, ¿sí? Enfrentar qué dos variables. Pues ver si me compensan lo que vale con lo que me va a costar hacer, ¿sí? Complejidad de la implementación frente a valor de negocio. Si yo quiero poner, porque para mí son importantes otras dos variables, si yo quiero poner cualquiera otras dos variables aquí, podría y seguiría siendo una matriz de priorización de requerimientos porque es una matriz que me va a ayudar a mí a priorizar requerimientos. ¿Vale? Las que yo os muestro aquí son las habituales o las que normalmente pueden ser útiles para casi todo el mundo. También importante, es obligatorio usar solo una. Puedo utilizar todas las matrices con todas las variables aquí que yo quiera. Es verdad, pues en una matriz un requerimiento puede estar aquí, otra matriz puede estar aquí, otra, sí, pero me va haciendo una idea. Hay algunos que siempre van a estar por aquí, por lo alto. Pues ya me voy asegurando que esos requerimientos son sí o sí. Luego hay otros que, pues si no, hay otros que igual hasta borro yo a propósito, ¿sí? Estos no son prioritarios. Como siempre, estas herramientas son para ayudarnos. O sea, ninguna matriz, ninguna herramienta me va a dar un 100% absoluto, un 0% absoluto. Pero me van a ayudar a decidir, que a veces no es fácil. De resultados, sí, una de las salidas de esta planificación de requerimientos, de este pensar qué características exactas tiene que tener esto que estamos haciendo, es esta matriz de trazabilidad de requisitos. Y aquí, eso, como muchas cosas.
puede tener toda la información que queramos. Hay unas informaciones habituales o mínimas. ¿Eh? Pues a veces el origen, ¿quién identificó este requerimiento? Muchas veces el cliente, muchas veces es el programador, muchas veces el diseñador. Alguien ha pensado que esto de característica no importa. ¿Qué tipo es? ¿Qué prioridad tiene? ¿Eh? ¿Qué entregable, si hay entregable, está asociado con este requerimiento? ¿Qué criterios de validación existen? ¿Sí? ¿Cuándo se decide que este requisito se ha alcanzado o cuándo no? Este registro, si este diccionario de requisitos o para ver en qué estado está cada uno de los requisitos, es una de estas salidas de esta parte de planificación. Eso aquí va a depender mucho de lo que nosotros conozcamos o podamos conocer de ese entregable final que estemos, o parcial, que estemos intentando lograr. Ahora esto, y saber qué características en la medida de lo posible tiene eso hacia lo que vamos, me ayuda muchísimo a la hora de definir el alcance. Importantísimo, definir el alcance. ¿Eh? Aquí vamos a ver la herramienta principal utilizada habitualmente para definir el alcance de un proyecto, que es esta estructura de desglose. También aquí cada uno lo podemos usar más o menos a nuestra manera. A mí me gusta mucho porque creo que ayuda no solo a definir el alcance, sino después facilita también otras planificaciones y otros seguimientos, pero esto ya es un poquillo más personal. Vamos a empezar aquí preguntando, ¿eh? Voy a empezar preguntando, ¿qué consideráis vosotros, cómo definiríais vosotros qué es el alcance de un proyecto? Porque aquí a veces, ¿no?, compartimos vocabulario con el mundo civil, ¿sí? Con el mundo que no tiene que ver con gestión de proyectos. Claudia dice, ¿hasta dónde se quiere llegar? Como el límite. Vale. ¿Cuándo paramos, verdad? ¿Hasta dónde llegamos y cuándo paramos? ¿Dónde está la frontera? Tania, ¿hasta dónde va a llegar? Lina, claridad en los entregables y funcionalidades. Sí, esos entregables, si están bien definidos, como comenta Lina, nos permite saber hasta dónde llegamos. ¿Sí? Jason, si cubre o no los objetivos. Quizá hemos ido marcando objetivos parciales y vamos viendo, qué es necesario o qué no para lograr esos objetivos. Diego, ¿hasta dónde vamos? Víctor, ¿hasta dónde se establecen los límites y objetivos del proyecto? Y todos tenemos más o menos claro qué es este alcance. ¿Sí? Este trabajo que hay que hacer. Definición clara de límites, objetivos y entregables, dice Víctor Manuel, que se deben cumplir dentro de un proyecto. Es el trabajo que tengo que hacer, para entregar eso que hemos prometido, acordaros del acta de constitución, eso que hemos firmado que íbamos a entregar. Nosotros firmamos que vamos a entregar producto o servicio con estas características, con estas funciones, bla, bla, bla. El alcance es ese listado de tareas que tenemos que hacer, que tenemos que llevar a cabo para conseguir esto, para conseguir este producto o servicio con las características que hemos prometido. ¿Cómo determinamos este alcance? Pues primero, con estos requerimientos, con estos requisitos que hemos planificado. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué herramienta podemos utilizar? Pues esta estructura de desglose de trabajo. Aquí, también os voy a decir que en los temas, pues vamos viendo eso, áreas. He dado primero requisitos, luego el alcance, luego el cronograma. Muchas veces tiene sentido, muchas otras veces es un orden por seguir un orden, pero que sabemos que todas las áreas se tocan unas a otras. ¿Sí? En el caso de la planificación, creo que el orden es bastante lógico, no es aleatorio, ¿sí? Pero yo creo que es. Entonces, en este punto, eso, tenemos un entregable final que tenemos más o menos especificado y vamos a saber
¿sí? Cómo hacer este listado de tareas que voy a necesitar hacer para alcanzar este producto con estas características. Ahora es imposible saber qué tareas tengo que hacer y también cuáles no tengo que hacer, cuáles no son necesarias, cuáles no me merecen la pena. A veces, la verdad, no sabemos parar. A veces no sabemos parar. Entonces, aquí, en esta parte de planificación del alcance, pues al igual que en todas las áreas que vamos a ir viendo, ¿sí? Hay cierta documentación que podemos utilizar, pues eso, el acta de constitución, porque allí marca lo que tenemos que entregar y cómo. Plan para la dirección de proyecto, pues todas las otras áreas que hayamos planificado ya. Registro de riesgos, factores ambientales, cualquier documentación que a mí me va. ¿Qué herramienta principal vamos a ver? Esta estructura de desglose de trabajo. ¿Trabajamos? ¿Alguien aquí trabaja con estructura, con EDTs? ¿Con estructura de desglose de trabajo? O igual alguien trabaja con estructura de desglose de trabajo y no es consciente que es estructura de desglose de trabajo, que esto también pasa, ¿sí? ¿No? Ahora lo vemos un poquito a ver si alguien sí. Nos ponemos en la situación de que hemos decidido los requisitos de nuestro entregable. Y pues no sé, vamos a hacer una página web que tenga estas tantas eh, pantallas, que tenga este diseño, en estos colores, lo que sea, ¿vale? Como una pasarela de pack, lo que sea. Tenemos un entregable final bastante dibujado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para llegar a ese entregable final? Aquí, el primer paso, sí, normalmente, yo aquí pongo posits porque a veces soy muy manual y me gusta ir con posits. Aquí, normalmente nos sentamos y empezamos. Hombre, pues evidentemente hay que diseñar la página, hay que pensar el mapa, y vamos muchas veces soltando tareas que hay que hacer. Ahora hay que darle un orden a ese listado de tareas que hay que hacer. ¿eh? Entonces, normalmente lo que se utiliza para darle cierto orden es esta EDT, este Work Written Structure o como queramos llamar, ¿eh? Que es, como su propio nombre indica, ir desglosando, ir partiendo las cosas en partes más pequeñas. Este objetivo final lo divido en varios. Y este trocito en el que lo he dividido, lo vuelvo a dividir en varios. Y lo voy dividiendo hasta llegar a un paquete de trabajo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplillo que yo creo que se ve mejor. Por ejemplo, ¿sí? Pues aquí una website de ventas. Vamos dividiendo, ¿sí? Entre este objetivo final para obtener esta página web. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Sí? ¿Qué tareas vamos a llevar a cabo en el proyecto para esto? Va a haber tareas centradas en la gestión del proyecto. ¿Eh? Aquí tenemos una parte. Funcionalidades. Muchas veces vamos a llegar a ese extremo, otras no. ¿Sí? Eso es muy interesante, Rita, porque muchas veces vamos a tener que decir dónde parar. Vamos a tener reunión de requerimientos. Vamos a tener diseño y análisis. Vamos a tener el desarrollo de este software específico. Vamos a tener pruebas y producción. Base de datos también podríamos tener, sí, y ahí vamos a ir dividiendo. No que este 1, 2 y 3 no estén divididos también, ¿eh? Pero no cabía. Por ejemplo, en el desarrollo de software, esto lo podemos dividir en más, lo podemos desglosar un poquito más. Mira, pues este desarrollo comprende el diseño y creación de la HTML, el backend del software, los gráficos, la creación de contenido. Este software de backend comprende la implementación de la base de datos, sí. Y todo esto, exacto, el frontend, el back, lo vamos a ir desglosando. ¿Esto lo vemos? ¿Trabajamos con esto normalmente? ¿Sabiéndolo o no?
Los lenguajes de programación, ahí, según quién lo vaya a hacer también, vamos a tener distintos desglosamientos. ¿Eh? ¿Vemos un ejemplillo así un poquito más cercano, poco a poco? Con esto me gusta a mí pararme mucho porque es que luego lo es tan útil para todo lo demás, que es que soy muy fan. Por ejemplo, pues eso, queremos hacer una aplicación para el móvil, ¿sí? De reservas, de lo que sea, de mesas o de, para pilates, para lo que queramos. Una aplicación para hacer reservas. Entonces, este gran objetivo final, ¿sí? Vamos a tener unas tareas que vamos a necesitar hacer, que vamos a y empezar desglosando en un primer nivel. ¿Qué primer nivel podríamos desglosar esta aplicación? Para hacer una aplicación, ¿qué necesita? Un paquete de gestión. No voy a decir que es obligatorio porque nada es obligatorio, pero un paquete de gestión siempre es habitual tener, ¿sí? ¿Qué más podemos tener? ¿Qué se nos ocurre? Nadie me ayuda a desglosar. Diego dice recurso humano, técnico, profesional. Esos recursos humanos o técnicos, probablemente, Diego, dime si me equivoco, estemos pensando, por ejemplo, en los diseñadores de la aplicación o estemos pensando en los programadores de esa aplicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, un apartado, un desglose de diseño de la aplicación. Alguien va a tener que diseñarla. Y una vez diseñada, o a la vez, alguien va a tener que programarla. Alguien va a tener que elegir la tecnología que se usará, dice Claudia. Esto es interesante también. Nosotros como directores vamos a tener que ver qué tecnología vamos a usar para esto. ¿Sí? Y en eso se va a basar, pues muchas veces, en qué vamos a desglosar. El diseño no tanto, quizá, pero sí el desarrollo o las pruebas. ¿Sí? Diseñador de software, vamos a tener aquí diseñadores, vamos a tener análisis, diseño, planificación, seguimiento, control, pruebas. ¿Sí? Tarde o temprano, pues igual los tenemos que desplegar. Aquí, pues igual mi proyecto comprende el despliegue de la aplicación, quizá no. En este ejemplo, me he decidido yo que sí. ¿Vale? Ahora, cada uno de estos desgloses, ¿se puede desglosar un poquito más? Esta gestión, por ejemplo, ¿qué comprende? Gestionar este proyecto. Pues comprenderá definir el alcance, hacer el cronograma, hacer los recursos, adquisiciones, ¿sí? Este paquete de trabajo no se suele desglosar mucho porque el que tiene que gestionar ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, pero están aquí. Este diseño de la aplicación, el presupuesto, efectivamente, ¿sí? Tiene que gestionar todo eso. El diseño de la aplicación, ¿lo podemos dividir lo que es diseñar la aplicación? ¿Lo podemos desglosar en tareas más pequeñas, en actividades más pequeñas? Y esto es lo que, lo que nos tenemos que ir.
preguntando cada vez. Por ejemplo, pues mira, el diseño de la aplicación mm, voy a dividirlo en el diseño de experiencia de usuario y de interfaz, ¿vale? Y el diseño de experiencia de usuario lo voy a dividir un poquito más. Y lo voy a dividir en mapas de navegación y en web. Y el diseño UI, pues lo voy a dividir en que me haga un prototipo para verlo y revisarlo con el cliente. Sí, vamos viendo lo que implica ir desglosando este desarrollo, desarrollar la aplicación, ¿verdad? Parece facilísimo. ¿Qué hay que hacer? Desarrollarla. Ahora, este desarrollo lo podemos desglosar en tareas más pequeñas. Diego, dividir en subproyectos que van encadenados y dependientes. Sí, sí, sería una forma de decirlo, sí. Dividirlo en mini subproyectitos que dependen unos de otros y van encadenados. Sí, buena definición, Diego. Edgardo, front y back. Por ejemplo, ¿sí? En el desarrollo de una aplicación, pues mira, lo puedo dividir en el back, en el front y una integración de pagos que vamos a meter por ahí también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban los requisitos. ¿Eh? El backend, ¿lo puedo dividir más? Podría. Pues mira, un API de reservas y una gestión de usuarios en el front, pues la pantalla y de login y las de reserva. Y esto podría ir desglosándolo un poquito más si quiero. Las pruebas, lo mismo. Este, esta actividad general dice pruebas. ¿Puedo desglosarlo más? Podrían ser pruebas unitarias, funcionales, con usuarios, ¿sí? Ir, como su propio nombre indica, dividiendo, como decía Diego, ir haciendo subproyectitos de los desgloses principales. Ahora aquí, una pregunta habitual es ¿hasta dónde desglosamos? ¿Eh? Gaby, ¿existe alguna técnica definida para crear EDT? Definida no. Eso, hay costumbres habituales, sí, hacer un paquete de trabajo de gestión. En aplicaciones, pues suele haber un paquete de diseño, un paquete de desarrollo, pero no es obligatorio en sí, porque este EDT tiene que ir acorde a nosotros, al proyecto y al grupo de trabajo que tengamos. Entonces, este primer nivel suele ser facilito o habitual, ¿sí? Porque son tareas muy diferenciadas entre sí. ¿Sí? No es lo mismo diseñar una aplicación que desarrollarla. Y no es lo mismo desarrollarla que gestionar el proyecto. Suelen ser paquetes de trabajo muy diferenciados. Ahora, el quiz aquí, Edgardo, como comentábamos, era el hasta dónde desgloso. ¿Sí? Hay quien dice, pues mira, desarrollo backend y frontend. Y de aquí ya no desgloso más. Hay quien sigue desglosando. ¿De qué creéis que depende? ¿Vosotros seguiríais desglosando? Claudia dice que depende del alcance. Vale, quiere decir si depende si es grande o pequeño. Porque en realidad es la duda más grande a la hora de hacer un EDT. ¿Sí? ¿Cuándo dejo de desglosar? Porque no hay una, como comentaba Edgardo, una técnica. No, nadie me dice tienes que desglosar 3 veces. Una, dos y tres. O tienes que desglosar 4 veces. No hay un número de veces que desglosar, ni nadie me impone cuándo tengo que parar o cuándo no. Lo interesante, adecuado a nosotros, es que cada paquete de trabajo al que llego ¿eh? Me tiene que permitir, o para eso está pensado el EDT, me tiene que permitir estimar tiempo y coste. ¿Eh? Me tiene que permitir ver los riesgos asociados a ese paquete. Me tiene que permitir hacer seguimiento y control. ¿Eh? Me tiene que permitir asignar una responsabilidad a alguien. Porque claro, como
Director de proyectos. Igual yo le pregunto al equipo de desarrollo, ¿sí? Responsable del backend y me quedo aquí porque ya tengo un grupo funcional responsable de todo esto y yo no quiero preocuparme de si van haciendo el API de reservas, si la gestión es... A mí esto ya como director de proyecto general ya no me interesa tanto porque tengo aquí un responsable de desarrollo del backend. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Los EDT mejoran la planificación, para mí muchísimo, ¿sí? Porque algo así, y esto para cualquier proyecto, ¿eh? Personal o laboral. Claro, se ve todo muy ordenado. A la hora ahora de qué recursos humanos necesito, uy, pues voy viendo aquí, ¿vale? Para diseñar esto, ¿qué recursos humanos necesito? Para el diseño UI, ¿qué recursos humanos necesito? Y puedo ir haciendo un listado de recursos que necesito. Riesgos del proyecto, pues puedo ir viendo cada paquete qué riesgo y tiene asociado. Aquí podemos ver cuello de botella, pregunta Víctor. Aquí en un EDT puro no se vería, porque un EDT puro veis que no hay tiempos, no hay ni ayuda después a verlos, pero no hay tiempos, simplemente son tareas ordenadas, ¿sí? Como decíamos, en subproyectos. Si me permite, por ejemplo, y una forma, aunque no sea de establecerlo, sí de comprobar el presupuesto, ¿eh? Pues eso. Eh, Para hacer la pantalla de login, ¿qué recursos humanos necesito? ¿Qué recursos materiales? ¿Cuántas horas van a tardar esos recursos humanos en hacer esa pantalla? Con eso ya tengo una estimación de lo que me cuesta este paquete. Y voy haciendo lo mismo para cada paquete. Y después voy sumando hasta llegar a un presupuesto total. Sí, un buen EDT me permite después planificar todo lo que... Claro, también hay mayor comprensión del proyecto también. Si también me permite saber dónde vamos, saber exactamente lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo, lo que viene en el futuro. Muchas veces en el diseño no estamos probando, evidentemente, pero ya sabemos lo que viene. Y me permite tener una visión global, yo creo, muy práctica. Entonces aquí vamos desglosando que el elemento aún es muy grande o ambiguo o van a participar varios grupos funcionales en él. Mm, Seguimos desglosando un poquito más. Si procuramos, esto es un consejo, eso no está escrito en ningún lado que tenga que ser así. Que haya un responsable, sí, que haya un grupo funcional responsable de ese paquete de trabajo. Que ya si dividimos un poco más ya no tiene sentido porque van a ser los mismos trabajadores haciendo en vez de una cosa a la otra. ¿Sí? Y ya dejamos ahí de desglosar. Entonces, una EDT más desglosada no tiene por qué estar mejor que una menos desglosada. Va a depender mucho del contexto del proyecto. Por ejemplo, ¿qué pasa si los que programan el backend son los mismos que los que programan el frontend? ¿Tiene sentido dividirlos? Igual no. Entonces tenemos que ir viendo qué nos conviene. Una buena EDT, ¿qué me permite? Definir bien el alcance, tener criterios de aceptación. Hay empresas que cuando contratan, dice Víctor, quieren que hagamos todo. Claro, y a veces no se puede, ¿sí? Y hay que delimitar muy bien ese alcance. Claudia dice, hay lugares donde los de desarrollo hacen todo, entonces no se divide. Efectivamente, hay sitios donde los de desarrollo, pues eso, hay un líder del equipo de desarrollo, igual como director del proyecto, a mí no me compensa desglosarlo más. El líder de desarrollo sabe lo que hay que hacer y en qué tiempos, ¿sí? Y aquí también depende un poquito de nuestra forma de gestionar. Si soy muy micromanagement, de quiero saberlo todo, voy a gastar un esfuerzo en gestionar ahí a lo pequeñito, que igual el responsable, como hay un responsable, no necesitaría. Sí, muy buen puente, claro. Es verdad que en muchos sitios el mismo grupo funcional hace todo el desarrollo. Ahí puedo quedar con el líder de desarrollo y decir, mira, desglosamos así para que tú vayas tachando también, pero no tiene por qué ser mejor o peor.
Eso, ¿qué nos permite? Mayor o menor desglose nos permite tener un diccionario de esa EDT. Muy útil también, porque aparte de verlo así bonito, nos permite, pues, cada paquete de trabajo ir viendo, sí, pues, objetivo de este paquete, diseñar la interfaz. Responsable, hay una responsable. Recursos humanos, estos recursos humanos asociados, estos recursos materiales. Estas horas de trabajo van a tardar. Por lo tanto, igual puedo saber cuándo empieza, cuándo acaba. El coste asociado a este paquete. ¿Veis qué bonito? Qué ordenadito nos queda todo. Víctor Manuel, el líder de desarrollo debe apoyar al grupo y no solo mandar. Sí, claro. Sí, esa diferencia entre ser jefe y ser líder es importante en proyectos técnicos. Muy importante. Pues gracias a esta DT, si tenemos una DT bien pensada, veis que no suelen ser muy complicadas, ¿eh? Depende del tamaño del proyecto, ¿eh? Pero si la pensamos bien, esto nos facilita todo lo demás. El siguiente apartado, estimar recursos. Pues si tengo una EDT bonita, bien ordenada, a ver, la EDT tampoco tiene por qué ser en gráfica, ¿eh? Puedo hacer un listado, tareas, 1.1, 1.2. Esta EDT, pues para estimar recursos, súper práctico, porque ¿cuál es la herramienta principal para estimar recursos? La estructura de desglose de recursos. Cojo la EDT y voy viendo en cada paquete de trabajo qué recursos voy a necesitar. Sí, esto me facilita mucho. Y como comentaba también Edgardo, a base de consultar esta EDT y de ir pensándola y de ir dándole vueltas, tengo un conocimiento profundo del proyecto y de lo que es necesario hacer. Ahora, una vez establecemos qué es lo que hay que hacer, porque esto nos delimita qué tareas hay que llevar a cabo y cuáles, ¿no? Tenemos esta estimación de la, que es, como todos sabemos, muy importante, que tiene que estar basada en la medida de lo posible en datos objetivos. Entonces, como documentación de entrada, pues eso, cualquiera que nos resulta a nosotros útil. Salida, voy a tener la línea base del cronograma, ¿sí? Ese pasamanos al que vamos a ir agarrados a medida que avance el proyecto, intentando no soltarnos nunca de esta línea base del cronograma. Y vamos a tener, pues, este plan de gestión de cronograma ante posibles problemillas que podamos tener. ¿Qué herramientas técnicas solemos utilizar? El diagrama de Gantt. ¿El diagrama de Gantt lo conocemos todos? He sabido hace poco que hay gente que lo llama de otras. ¿Eh? ¿Sí? Es un diagrama bastante habitual, ¿verdad? Práctico, sencillo, a la par que elegante. También, Ricardo, también. Que nos ayuda a representar la estimación de la duración. Víctor Manuel dice, yo lo hago con el project. El project, como me lo va haciendo automáticamente, ¿verdad? Eso sí que lo tiene muy clarito. Proyecto similar, ¿eh? Sí nos lo deja muy clarito. Ahora eso, estos diagramas me ayudan a representarlo. Es muy útil, porque ya que lo he estimado, poder verlo bien. Ahora, atención, pregunta. ¿Quién estima la duración de las tareas? ¿Quién estima la duración de un paquete de trabajo, por ejemplo? Víctor dice que depende. Depende, sí. Pero ¿quién dice esto se tarda en hacer 25 horas? Víctor Andrés dice se debe validar con el equipo de desarrollo. Vale. Ricardo, con enfoque ágil, el que desarrolla. Edgardo, las actividades, sí. Claro, la duración de esas actividades, ¿quién estima? ¿Quién dice cuánto van a tardar en hacerse? Más o menos.
Claudia dice, el que lo hará debería decir en cuánto tiempo lo hace. ¿Sí? Importantísimo. El que lo va a hacer, va a decir cuánto tiempo lo hace. Nosotros, como directores de proyecto, dependiendo si tenemos experiencia en este área, si no, ¿eh? Podemos tener una idea. Ahora va a depender, como estáis comentando, pues del que lo va a hacer. Y tomando de acuerdo los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto. Claro, tenemos que tener en cuenta todo eso. El que mejor lo sabe, tenemos que, directores de proyecto, asegurarnos que el que lo va a hacer sabe las condiciones en las que lo va a hacer, para que nos dé una estimación o nos comente una estimación lo más realista posible. Entonces, ¿quién estima la duración? Pues normalmente el grupo funcional que realiza cada tarea. También personal capacitado es importante. Sí, para el éxito del proyecto, sí. ¿Eh? Para estimar la duración, pues si tengo personal menos capacitado, me dirá que tarda más. Eso también, sí, muchas veces intentamos estimar lo más realista posible. Aquí lo que me gusta remarcar es la importancia de preguntarle al que lo hace. Ricardo dice, bueno, el CIO debe proponer un estimado, pero al final debe ser un acuerdo con el equipo que desarrolla. Sí, como comenta Ricardo, es verdad que vamos a tener unas estimaciones. Sí, tampoco le vamos a preguntar cuando más o menos sabemos que esto se tarda 20 horas y le preguntamos a lo que lo va a hacer y nos dice 200 horas. Que tú dices, hombre, no. Es verdad que solemos tener una idea, ¿verdad? Víctor Manuel dice, muchas veces las empresas contratan novatos y el proyecto se alarga más. Claro, esto que decía mi madre mucho, ¿eh? Obtienes lo que pagas muchas veces, pues los juniors cobran menos, los seniors cobran más, tardan menos. Tenemos que ver también lo que nos compensa. En línea con lo que comentaba Ricardo, muchas veces tenemos un estimado. ¿Eh? Pues tenemos juicio de expertos, pues a veces le preguntamos, eso, llamamos a un par de seniors que conozcamos y le preguntamos, oye, quiero hacer esto, ¿cuánto crees tú que lleva esto? Uno te dice 20 horas y el otro te dice 30. Suelen estar en un rango, si siempre hay gente más optimista que otra, suelen estar en un rango. Tengo métodos cuantitativos, esta forma de calcular, esto lo vamos a ver en los tiempos también, ¿sí? Pues preguntamos, esto, si todo va como la seda, ¿cuánto se tarda? 20 horas. Esto, si todo sale mal, ¿cuánto se tarda? 40. Y hacemos ahí una distribución beta con el escenario más optimista, el más pesimista y el más probable. Y sacamos ahí más o menos cuánto puede. Evidentemente, es la experiencia, ¿sí? Podemos saber, consultar cuánto nos llevó una tarea similar en proyectos pasados. Aquí, a tener en cuenta lo que estábamos comentando. Igual la tarea era similar, pero los recursos humanos no eran los mismos. Y vamos a tener siempre ahí una cosilla movida. ¿Eh? Federal dice, debe ser un esfuerzo colaborativo. Sí, claro, debe ser eso. Estas estimaciones tampoco es nuestro sentido de nuestra vida clavarlas, pero sí tener una idea estimada de cuánto va a durar, más o menos. Víctor Manu, cuando inicié como programador, el jefe de TI ya sabía cuánto tiempo de duración por cada entregable. Sí, y a veces hacemos esto al revés. También, esto lo reconocemos todo. Muchas veces vamos allí al responsable y le preguntamos, ¿cuánto tiempo? Y te dice 25 horas. Y tú le dices, ay, pues tiene que ser en 20. ¿Eh? Muchas veces es un equilibrio difícil. A tener en cuenta siempre, si nos lo podemos permitir, eh, guardar ahí una reserva de contingencia. ¿Eh? Si estimamos eso, 25 horas, no las tenemos todas con nosotros y le damos ahí un margen de 5 horas más. Muchas veces solo programamos y no documentamos el proyecto. Claro, comenta Víctor, esto también es importante. ¿Qué tareas le estamos preguntando que estime? Porque a veces te dicen, ay, tú me dijiste cuánto iba a tardar en hacer esto. No, cuánto iba a tardar en hacer esto, registrarlo, comentarlo y presentarlo. Claro, dice, creo que siempre se debe estimar un poco más de tiempo por cualquier eventualidad.
Y si nos lo podemos permitir, ¿sí? Yo siempre intento, como dice Claudia, darle un poquillo más, pero nos lo tenemos que poder permitir, ¿eh? Porque luego te sale menos tiempo y llevas una alegría, ¿verdad? Que te tardes un poquito más, dices tú, esto ya lo tenía yo pensado. A veces no lo pensamos y podemos y no lo hacemos. Sí que es verdad. Y aquí, una vez tenemos estimado más o menos, pues tenemos nuestras formas de presentar estas estimaciones, que no es solo presentarlas a los demás, es tener un algo de consulta para situarnos muchas veces en dónde está. Aquí, pues entre los actores más famosos está el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es de estas herramientas que a mí me gustan porque son sencillas a la par que muy útiles. ¿Sí? Repito, como lidiar con el cliente cuando dice no me gusta de otra manera, cómo poder manejar ese tema. Ese es una gran tarea del paquete de gestión. ¿Eh? Muchas veces hacerle caso al cliente y muchas veces hacerle ver al cliente que no es posible. A veces hacerle un poquito de caso y no todo. Esa parte de negociación puede salvar a todos, a todo lo demás. Ahí también muchas veces vamos a tener esas reservas de contingencia en el proyecto en general. Si se cierra en banda y dice esto no lo quiero, pues tenemos que volver para atrás y volver a gastar todo el dinero y todo el tiempo. Es muy complicado cuando no se negoció al inicio. Sí, o cuando al inicio no se sabía, porque muchas veces empezamos bien, pero luego, ay, pero esto no era lo que yo quería, o ay, no me entendiste bien, esto no era así. Eso es complicado. Sí, de parte de lo bonito, que no pasa en otras cosas. El diagrama de Gantt es sencillito y su valor reside en que es sencillo. Esto es recomendado, porque nunca es obligatorio, para proyectos relativamente pequeños. Si tengo un Gantt que ocupa 48 páginas que yo no pueda ver de un vistazo o de dos vistazos, el proyecto entero no tiene mucho sentido. Otra cosa es que yo lo tenga así y lo pueda ir desglosando por partes. Pero vamos, para proyectos muy complicados o proyectos con muchas tareas en paralelo o con muchos subproyectos, muchas veces el diagrama de Gantt pierde la gracia de poder ser algo que consultamos en un par de vistas. Importante también, sobre todo hoy en día, pero esto yo creo que para cualquier forma de representación, es que tenemos que tener en cuenta el calendario. ¿Sí? Si trabajamos pues, con recursos humanos de Italia, de Japón, de Perú, tenemos que tener en cuenta los festivos en las distintas partes del mundo, cuando alguien más va a estar trabajando, cuando no, todas estas cosas en base al contrato de recursos humanos, lo tenemos que tener en cuenta en nuestras estimaciones de la duración de las cosas. Que eso está bien muchas veces tener gente, sí, de muchos sitios, pero tiene sus particularidades. El diagrama de Gantt lo podemos complicar aquí hasta el punto en que ya no sea útil, que esto puede ser muy subjetivo, y podemos presentar la información que más o menos queramos. ¿Eh? Pues eso, qué parte está iniciada, qué porcentaje está completado, si vamos tarde o no. Repito, la utilidad suele ser hacer así en un vistazo y no tardar mucho en situarnos en la cronología. Puede ser lo completo que creamos que tiene que ser, puede ser lo más simple. Nuevamente, no tenemos por qué tener solo una versión. ¿Sí? Puedo tener un diagrama de Gantt así de complicado y otro simple para ver a primera hora de la mañana. Porque yo a primera hora de la mañana yo no quiero saber tanto. Con saber más o menos dónde estoy, podemos tener distintas versiones. Tenemos por otro lado el diagrama de hitos. Personalmente, no conozco mucha gente que use solo el diagrama. ¿Verdad? Que podemos tener un listado de fechas, ¿sí? De deadlines o lo que sea. Como representación, suele representarse
bastante habitualmente en el diagrama de Gantt. Pues tenemos nuestro diagrama y los hitos marcados. Si el diagrama de Gantt es muy complicado, igual. Tenemos, por otro lado, mm, el diagrama de red o el diagrama de... Esto lo vamos a ver más en detalle en el tema 6, ¿sí? Cuando tengamos que controlar y ver quién se nos retrasa y quién no, o qué tareas se me pueden retrasar, y quiénes no, y qué tareas tengo críticas, y ver eso, qué tareas tienen un colchoncillo. Vamos a verlo un poquito más en detalle en el tema 6. Vamos a hacer algunas prácticas. No es muy complicado y tenemos programas que nos lo hacen, ¿eh? Pero como las calculadoras, también existen las calculadoras y aprendemos nosotros a sumar. Pues aquí lo mismo, vamos a ver cuál es la lógica detrás de estos diagramas y después los programas. Aquí, parecido a que el diagrama de Gantt, lo puedo hacer lo más simple posible, ¿sí? ¿Qué tareas están conectadas con quién? ¿Qué tareas dependen de quién? ¿Cuánto tarda cada una? ¿Mm? O más complicado, y en cada una, pues poner cuándo empieza, cuándo acaba, quién es el responsable, en el nivel que nos convenga a nosotros. Todo esto sigue la esperanza de eso, de ir siguiendo nuestra línea base. Entonces, evidentemente, este diagrama de PERT nos va a decir qué tareas tienen colchón y lo más importante, qué tareas no. ¿Qué tareas, si yo estime que duran 3 días, si duran 4, me retrasan mi proyecto? Las tareas críticas, con el diagrama de PERT se supone que las tenemos localizadas. En base a eso, podemos después planificar un poquito más, reaccionar, digamos, de forma más rápida, ¿eh? Si, por ejemplo, llegamos tarde a un deadline, lo que sea, tenemos que presentarle algo al cliente. ¿Qué podemos hacer para llegar a tiempo? ¿Qué podemos hacer? Si le habíamos dicho que le íbamos a presentar ya la página de inicio y aún no estamos ahí, ¿qué podemos hacer? Esto para el lunes ya. ¿Qué podemos hacer? Meter prisa a la gente, eso sí. Claudia dice, da nervios, ponernos nerviosos, estresarnos, sí. Diagrama de Fed, Víctor, es este, ¿sí? Un diagrama que me conecta las tareas con aquellas de las que dependen y que me dice, me tiene la duración. Eso, no os preocupéis que la vamos a ver más en detalle, ¿eh? Toda solo la presentación aquí en la parte de planificación. Ricardo, negociar una entrega parcial donde queden por fuera tareas menos críticas. Esa sería la parte de gestión, ¿sí? Muy bien, vista, Ricardo. Pues eso, llamar al cliente y decir, mira, que no te vamos a entregar la página, no te vamos a enseñar la página entera, le hacemos la pelota por otro lado. En la siguiente hito te lo entregamos antes de tiempo y se lo intentas vender ahí un poquillo. Muchas veces tenemos multas si no llegamos y a veces nos vemos si nos compensa pagar la multa y no pagar más a la gente o contratar gente. O sí, porque eso. Si intentamos negociar con este Ricardo y no nos sale, ¿sí? Si el deadline es estricto, digamos, ¿qué podemos hacer con las actividades? ¿Sí? ¿Cómo podemos comprimirlas? ¿Cómo podemos achuchar? Una técnica habitual sería el crashing o la intensificación, que se resume en asignar más recursos, poner a más gente a trabajar en eso. ¿Qué pasa? Ah, tengo que tener el dinero para hacerlo. ¿Sí? No todas las técnicas se pueden usar todas las veces. Otra opción es la ejecución rápida, el fast tracking, que es estas tareas que yo había pensado que dependían una de la otra y que íbamos a hacer en paralelo, ¿sí? En secuencia, las paralelizo y las hago a la vez porque es que sí.
aumentamos. Aumento los riesgos porque igual aquí estoy trabajando con unos supuestos que salían de aquí, pero lo intentamos, ¿sí? Y tenemos estas dos opciones generales, además de la negociación que nos comenta Ricardo de pagar multas. Pues, en estas técnicas de compresión, todo tiene su pros y su contra y otra vez tendremos que elegir. ¿Eh? En este fast tracking de paralelizar cosas que antes eran secuenciales, los trabajadores son los mismos y no nos cuesta más dinero en general. ¿Qué pasa? Aumentamos el riesgo. Probablemente trabajemos con unos supuestos que no tenemos 100% seguros. En el crashing o en la intensificación me aumenta el coste porque tengo más gente, he contratado más gente. Los riesgos no deberían aumentar porque sigo el orden, digamos, que tenía pensado antes. Muchas veces, ¿puedo combinar las dos? Puedo combinar las dos si tengo el dinero y el ánimo. Esto solo es para remarcar eso, que este tipo de diagramas me ayudan a saber qué tareas son las que me están frenando, y el llegar a tiempo y cuáles no, y posibles opciones que tengo para salvar. Una vez estimada esta duración, una vez he decidido qué tareas pueden ir en paralelo, cuáles pueden ir en secuencia, etcétera, etcétera, tengo pues mi línea base del cronograma, que es básicamente ese cómo avanza el proyecto, la ejecución, el porcentaje de ejecución del proyecto a lo largo del tiempo. Esta línea base, como su propio nombre indica, es una línea base, ¿sí? En la que nos vamos a basar. Normalmente se modifica solo a través de procesos formales de cambio. Si estamos gestionando un poco más ágil, estos procesos formales de control de cambios son más ágiles. En formas tradicionales, estos procesos son más rígidos, pero normalmente para cambiar una línea base de cronograma que me afecta también a otras áreas, tengo que pasar por los responsables del cronograma. ¿Sí? Pues nos ha dado un poquito de tiempo, me he pasado 4 minutos. ¿Qué tal? ¿Qué tal este tema? Esta estimación, este DT tan bonito. No me digas que el DT no es muy bonito. ¿Os gustó? Bastante claro. Este tipo de planificaciones, aunque no sean específicas, yo creo que son útiles para la inmensa mayoría de. Jason dice, el problema es cuando se pone en práctica. Sí, eso es verdad. Pero por lo menos, sí, lo que tendría que ser lo sabemos, ¿verdad, Jason? Luego ya cuando viene el desastre, podemos pensar qué bonito era. Y no quita que nosotros hagamos lo que está en nuestras manos. Lo tenemos todo muy bien desglosado y todo muy bien planificado. Sí, la semana que viene eso, vamos a seguir planificando un poquito, nos vamos a parar menos en la calidad y en los riesgos, que sabemos que tienen su epígrafe aparte, pero sí que vamos a ver estimación de costes, sí, y de adquisiciones, que también son importantes en esta fase. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por venir. Cualquier dudilla que tengáis, acordaros que tenemos los foros. Si no tenéis grupo, no lo encontráis o lo que sea, contactad con los mentores, ¿vale? Y quien quiera y pueda, nos vemos el martes que viene para acabar esta fase de planificación. ¿Sí? Estupendo. Te ayudará. Muchas gracias a vosotros, Claudia. Que tengáis muy buena semana y buen fin de semana. Descansad un poquito también, ¿eh? Muy buenas. Hasta luego.